Nosotros perseveramos en vos, nuestro Dios. Somos fortalecidos en el poder de tu fuerza. Y cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Sos la fortaleza de los siglos, y nosotros solo en vos confiamos. Vos nos revelas. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él le dijo, No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Nosotros agradecemos que, aunque en un comienzo nosotros no estábamos andando en pos de vos, hoy es un día felicísimo y muy bendecido porque perseveramos en vos y agradecemos que día a día añadís a tu reino a los que han de ser salvos. Nosotros te reconocemos a vos como nuestra esperanza, nuestra salvación. Nosotros agradecemos tu buena voluntad para con los hombres. Te reconocemos a vos como el Señor de la viña. Todos los demás simplemente somos administradores o mayordomos y nos vas a pedir cuentas de nuestra mayordomía. Oramos por todo aquel que desprecia tu palabra, por los que no quieren dar cuentas de su mayordomía, por los que no quieren dar cuentas de su administración. Oramos por los que no quieren ser auditados. Te pedimos tu buena, agradable y perfecta voluntad en tus niños. Cada papá, cada mamá envía lo más precioso que tiene a la escuela o a otros lugares para recibir formación, institutos, colegios, clubes. Te rogamos tu voluntad en cada docente, en cada educador, en cada pedagogo, en ESI. Agradecemos tu palabra. Tu palabra no vuelve a vos vacía, porque vos la prosperas en cada uno en aquello para lo que nos la envías. Y nos revelas. Oigan otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, Este es el heredero, vengan, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña,
y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo, que el reino de Dios será quitado de ustedes, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, los expertos en la ley, entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Nosotros, como Pablo, judío fariseo de la tribu de Benjamín, lo que antes valorábamos, hoy lo tenemos por basura con tal de ganar más del excelente conocimiento de Cristo. No privilegiamos lo secundario, a vos adoramos, al Dios de Israel, y a vos oramos. Vos sos nuestra salvación. Lo que el Dios de Israel quiere, eso sucede. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y hecho está. No dejas caer tu palabra a tierra, tu palabra tiene cumplimiento. Oramos por Argentina, por Israel, porque todo el mundo, el Medio Oriente, Nigeria, Sudán, Congo, Argentina, con Israel, toda la tierra, somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Pedimos tu voluntad en cada jefe de familia de tu pueblo, en la justicia federal de tu pueblo, en las fuerzas de seguridad de tu pueblo, en cada autoridad. Detrás de cada autoridad están tus hijos. Oramos porque, rogándote que los vínculos que establezcan las autoridades como tales sean de tu agrado, y que cada vínculo que no es de tu agrado, establecido por las autoridades en ejercicio de sus funciones, cada vínculo que no es de tu agrado simplemente deje de ser. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. El Dios de Israel es el que pone y saca reyes. Oramos agradeciéndote tu buena, agradable y perfecta voluntad para con los hombres. Con fe oramos. Agradecemos cada héroe de la fe de Israel, cada titán de la fe de Israel, a través del cual nos enseñas hasta el día de hoy. Agradecemos que somos enseñados por Dios a través de Abraham, el padre de la fe. Vos nos revelás. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Con fe oramos, como nos enseña el Señor Jesús, como nos revelas. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros te reconocemos a vos como justo juez, el juez de toda la tierra, que sos Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, en los abismos y en las fuentes de las aguas. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y rogamos en forma perseverante porque somos fervientes en la oración. Rogamos tu voluntad en Argentina, en Israel, en la triple frontera y en los siguientes respectos: en el terrorismo, en el narcotráfico, en el maltrato infantil, en las redes de tráfico, en las redes de trata, en el lavado de dinero, en el crimen organizado, en las mafias. Tu voluntad en cada cuca tira piedra, en cada puntero político. Nosotros solo en vos confiamos. Lo que hacemos no es para hombre, es para vos, nuestro Creador. Agradecemos que nos edificás y nos ayudas a sembrar bien y a cosechar bien, porque nunca somos neutrales, todo lo que hacemos tiene consecuencias y podemos ser de bendición o no para nosotros mismos y para los demás. Nosotros a vos clamamos, vos nos ordenás. El que tenga oídos para oír, oiga. Agradecemos que nos enseñás la ciencia del santo y sos la luz que resplandece en nuestras tinieblas. Sos la luz que resplandece en lugares de sombras de muerte. Nosotros agradecemos que por vos vemos. Despertas nuestro limpio entendimiento. Agradecemos que despertas nuestros oídos a la corrección. Guiaste a tu siervo Moisés cuando le ordenaste que edificase el tabernáculo y vos nos enseñás. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa.
la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Guías a tu siervo Moisés respecto a cómo será el tabernáculo, es decir, la tienda. Nosotros agradecemos que no haces acepción de personas e indicas a tu siervo Moisés cómo serán las cortinas, la longitud, el ancho, cuántas serán, cómo estarán dispuestas, por ejemplo, y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Agradecemos que no haces acepción de personas y a vos pedimos que nos guíes. Nosotros andamos en pos de vos, tenemos fe para preservación de nuestras almas, no somos de los que retroceden para perdición de sus almas. Con esperanza debe arar el que ara, con esperanza debe trillar el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Tenemos fe, tenemos esperanza, ninguno de tus hijos trabaja en vano, todo trabajo tiene su recompensa. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Nosotros perseveramos en vos, en oración, no es con fuerza, no es con ejército, es con tu espíritu. Te rogamos que nos des tu hermoso Espíritu Santo
el Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu de gracia y oración, Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de vos. Te rogamos, sea llena toda la tierra del conocimiento de vos. Vos nos revelás y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía, al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata. 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán abajo. Desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Nosotros agradecemos que no haces acepción de personas. A tu servidor Moisés le mostraste también cómo es la estructura del tabernáculo. Y nosotros en todo dependemos de vos. Sos el Dios de Israel, el que es, el que era y el que ha de venir. Tu obra está terminada desde la fundación del mundo. Nosotros pasaremos, pero vos no pasarás. Y nosotros agradecemos que nos enseñás a orar. No estamos afanosos por nada, no estamos preocupados por nada. En cambio, oramos por todo. Agradecemos que escuchas nuestras oraciones. Nosotros no privilegiamos lo secundario. Nosotros andamos en pos de vos y te rogamos que se cumplan tus propósitos en tus niños, tus propósitos en tu pueblo. Y oramos a vos y pedimos tu voluntad en los que hacen pecar a tu pueblo contra vos, en los que son piedra de tropiezo para tu pueblo, para tus niños.
todo cuanto hacemos ante vos lo hacemos, y cuando pecamos ante vos pecamos, contra vos pecamos. En Apocalipsis nos enseñas respecto a lo que aborreces, y nosotros oramos rogando tu voluntad en los que dividen tu reino, en los que enseñan falsas doctrinas. Queremos ser enseñados por vos, por Dios. Agradecemos que a vos pedimos sabiduría y das en abundancia a todo aquel que te la pide. Y nos enseñas. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo les hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio, en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Agradecemos que vos guiaste a Moisés respecto a la disposición del lugar santo, del lugar santísimo, y en cada respecto. Nosotros, aunque no sabemos cómo orar, no sabemos cómo hacerlo, agradecemos que antes que pidamos, ya sabes que necesitamos. Aunque la palabra aún está en nuestra lengua, ya sabes que vamos a decir. Nosotros en todo necesitamos de vos. Nosotros perseveramos en vos. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Oramos por tu voluntad en cada uno de los que son piedra de tropiezo para tu pueblo, tu voluntad en los que enseñan falsas doctrinas, en los que hacen pecar a tu pueblo contra vos. Vos nos advertís en Apocalipsis respecto a lo que aborreces. Nos advertís respecto a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Nos advertís respecto a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Nos advertís respecto a los que toleran a los que son como Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduce a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas para los ídolos. Nos advertís respecto a los que no quieren arrepentirse de su fornicación. También aborreces a los que se introducen en lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. También nos alertás respecto a los que no velan, a los que han perdido el primer amor, el amor del principio, el amor de la juventud. Y también nos advertís respecto a los que son tibios, ni fríos ni calientes, tibios, y están para ser vomitados de tu boca.
Nosotros rogamos tu voluntad en los que enseñan falsas doctrinas, tu voluntad en los que hacen pecar a tu pueblo contra vos, tu voluntad en los que son piedra de tropiezo para tus niños, tu voluntad en los que dividen tu reino. Sos fuego consumidor. Nosotros somos ministros llamas de fuego. Somos como fuego en el altar que no se apaga. Te rogamos ser edificados por vos. Somos como arcilla en tus manos, arcilla en manos del alfarero. Te rogamos que vos nos edifiques casa de oración. Vos nos enseñás. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y les harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo. Y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la madera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Como Moisés, nosotros perseveramos en vos. Nos apartamos y a vos oramos. Y en este Getsemaní, en este monte de los olivos, en este monte de oración, en este templo, en vos que sos nuestro santuario, nosotros perseveramos. Agradecemos que somos guiados por vos. Agradecemos que tu palabra es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y nosotros a vos oramos. Nosotros oramos por todos aquellos que son voz de los que no tienen voz. Oramos por los servidores del Dios de Israel. Te rogamos que alcancen plenitud, te sirvan con plenitud, se vistan de justicia, se vistan de salvación, y te rogamos que envíes más obreros a tu mies. Agradecemos tu palabra. Agradecemos que nos vivificas conforme tu misericordia, conforme tu verdad, y nos enseñas. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte, habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos.
sus columnas 10, con sus 10 basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3, con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino fino, de obra de recamador, sus columnas 4, con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce, todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Nosotros perseveramos en vos, somos templo de tu hermoso Espíritu Santo. Te rogamos que nadie nos arrebate tu palabra. No hemos recibido el espíritu del mundo y renunciamos a todo espíritu que nos oprime y te adoramos a vos. Nosotros agradecemos que sos el verdadero Dios, el eterno Dios nuestro, el todopoderoso. Nosotros agradecemos la vida que nos das para vivirla para vos, por vos, en pos de vos. Nosotros agradecemos que sos el autor de nuestras vidas y te reconocemos como nuestro Dios. Y a vos queremos agradar y te rogamos nosotros hacer tu voluntad. Pedimos tu guía con insistencia, porque existimos para hacer tu voluntad y no vos la nuestra. Vos nos enseñás y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante del Dios de Israel desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Nosotros no te echamos tras nuestras espaldas, no te olvidamos. Nosotros perseveramos en vos, no privilegiamos lo secundario. Oramos con fe y en esto lo ves, que perseveramos en oración. Y a vos clamamos y te rogamos que nos des tu hermoso Espíritu Santo. Oramos por cada persona que despertás espiritualmente. Agradecemos que nos haces entender la ciencia del Santo y te rogamos en forma insistente que envíes más obreros a tu mies. Nosotros santificamos tu nombre y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.